Nos encontramos con la candidata Clara Brugada, candidata de la coalición Sigamos Haciendo Historia a la jefatura de gobierno de Ciudad de México. Clara, gracias por esta conversación. Hola Alberto, hola Zulia, aquí estamos, bienvenidos. Uno de los temas recientes de los últimos días es una determinación del árbitro electoral. Ha prohibido que se utilice un término, el término cártel inmobiliario, en la contienda. ¿Qué evaluación tienen de por qué se toma esta determinación? No son pocos los que plantean que es una actitud que no totalmente es imparcial de la autoridad que debe ser imparcial. Sí, a mí me significó o me llamó la atención, me alertó de lo que está pasando en el Instituto Electoral de la Ciudad de México, que una comisión tome este tipo de decisiones que yo no había visto en ninguna otra campaña en este país. Prácticamente censurar sobre temas que no le corresponde al Instituto Electoral intervenir, si son ciertos o no son ciertos. El cártel inmobiliario es una realidad, existe en esta ciudad y por supuesto que Santiago Taboada es un representante integrante de este cártel, puesto que en su propia administración, cosa que se decía que era en otros gobiernos, sino en su propia administración, se siguen encontrando semana con semana inmuebles con manifestaciones de construcción irregulares que han permitido construir pisos de corrupción cuando él era alcalde. Entonces, el Instituto Electoral pues ha dejado mucho que desear, en concreto la Comisión de Quejas del Instituto Electoral. Esta resolución está siendo impugnada y yo espero que en los próximos días el Tribunal Electoral pues dé una respuesta al respecto. Yo pienso que fue el error más grande que cometió la oposición. El error de querer callarnos, de querer detener la discusión pública sobre el cártel inmobiliario. ¿Y por qué lo hace o por qué lo hizo? Desde mi perspectiva es porque van perdiendo y porque no quieren, por un lado, que la población los siga relacionando con lo que realmente ha pasado en esta alcaldía desde hace algunos 10 años, que es el escándalo más grande del siglo en la Ciudad de México sobre corrupción en la ciudad. ¿Por qué es importante para Clara hablar del cártel inmobiliario? ¿Cómo se diferencia este tema de otros que entran dentro de lo que uno puede entender como una batalla electoral, incluso de cara a lo que Clara Brugada propone en el futuro para contener, para combatir una cosa tan importante para la población, que es la corrupción? Bueno, en primera creo yo que los candidatos que aspiramos a la jefatura de gobierno, pues tenemos que hablar con la verdad a la población y a mí me parece que eso no ha sucedido de parte de nuestros contrincantes. Creo yo que la población debe conocer y debe saber lo que está atrás. Tú preguntas en una encuesta en la ciudad, ¿cuánta población conoce sobre el cártel inmobiliario? Y todavía es muy poca la gente que lo sabe, ni siquiera el 30%. Entonces, en una campaña en donde lo que está en juego es el futuro de la ciudad, el gobierno que lo tendrá que asumir, si quiere extender corrupción o quiere extender un gobierno honesto, un gobierno que atienda a la población, es fundamental que la población sepa de qué se trata, por qué decimos que el contrincante del PAN tiene que ver con estos delitos. Mira, yo digo que es un escándalo y que la gente lo debe de saber, el que desde hace 10 años en la alcaldía Benito Juárez se hayan puesto de acuerdo y coludido en desarrolladores inmobiliarios con funcionarios corruptos de la alcaldía Benito Juárez, en los que se pusieron de acuerdo
en que si tenían autorización de 3 pisos, ellos permitían la construcción de más con un modus operandi que está ya muy estudiado por la Fiscalía y que ha sido público, que ellos lo permitían a cambio de ¿qué? O sea, ellos daban manifestaciones de construcción irregulares, a cambio de propiedades o de dinero. Y no es porque lo digamos nosotros. Hay más de 30 funcionarios que están en proceso a partir de esta situación. Algunos presos, otros reconocieron ya la culpa, otros más se fugaron, y esto lo tiene que saber la población, casi como un derecho a la información de lo que ha pasado, que se defiendan, que digan por qué es mentira lo que estamos diciendo o no. Hubo debate, se los dijimos en los 2 debates que tuvimos y no hubo respuesta. Sería importante que la ciudadanía, y no sé, a propósito de lo que mencionas, Clara, de que muchas personas no tienen presente lo que es el cártel inmobiliario, sería importante traducir o plantear qué significa que exista un movimiento de este tipo, en qué se traduce en la vida cotidiana, falta de agua, congestionamiento vehicular, etcétera. Eso es muy importante. Mira, han pasado muchas cosas en esta campaña. Por ejemplo, han utilizado como botín político el tema del agua. Y resulta que van a lugares donde históricamente ha faltado agua y no dicen la verdad de que todo este conjunto de lo que hasta hoy se ha descubierto del cártel inmobiliario, que se calcula un poquito más de 1,000 viviendas, se traduce en millones de litros de agua que no estaban planeados, que no estaban autorizados, y que hoy esa agua se está yendo a estos lugares que son producto de un acto de corrupción, dejando también sin agua a la propia Benito Juárez, la alcaldía, y a otras alcaldías. También descompone el propio desarrollo urbano, porque lo que está planeado y autorizado tiene que ver con los usos del suelo determinados previamente, ¿no? Y que cuando empiezas a construir de más, pues entonces estás provocando problemas de orden urbano para la población. Es decir, en servicios públicos hay un impacto directo que significa quitarle a otros. Así que esta es la realidad, pero va más allá, va más con el tema de corrupción. O sea, ¿para qué quieres gobernar? Para extender la corrupción, para aprovecharte de ser gobierno y utilizar cualquier oportunidad para sacar y obtener recursos, dinero de manera ilegal y sin que se den cuenta. Se han defendido diciendo que la prueba de que esto es una persecución política es que solo ha estado enfocada a funcionarios de la alcaldía Benito Juárez. ¿Por qué no a personas del gobierno central? Porque lo que dicen, y han repetido mucho últimamente, es que los permisos se dan desde el gobierno central. Creo que esa parte ha quedado un poco nebulosa. ¿Qué decir de esto? Mira, ellos se defienden de esa manera, pero no es verdad. Sí, Sedubi es quien a final de cuentas tiene claridad, expone, publica los usos del suelo. Pero quien autoriza la construcción de una obra son las alcaldías. Las alcaldías son las que autorizan, son las que finalmente, con todos los requisitos previos, autorizan una construcción. Y aún más, las alcaldías son las que dan las manifestaciones de construcción, que son los permisos con los que se tiene que construir una obra. Entonces, si yo veo algo mal que está haciendo alguna otra instancia, pues entonces yo como alcaldía tengo el derecho a detener lo que sea, si vemos que no es
si no está legal. Yo históricamente he estado de acuerdo en darle más atribuciones a las alcaldías. No quiere decir que no se ha hecho nada, al contrario. Precisamente porque se ha hecho es que nos hemos enterado, que la población se ha enterado. Recientemente Martí Batres, como jefe de gobierno, promovió una iniciativa para clasificar como delito el cártel inmobiliario. También ya hay avances en ese sentido. Entonces, lo que aquí está en juego en esta elección es que un representante de todo esto que hemos venido diciendo quiere gobernar la Ciudad de México. Y ese es el tema en el que todos tenemos que estar muy atentos y no permitir que se extienda la corrupción en toda la Ciudad de México. Creo que ese es el tema fundamental, político, y lo vamos a lograr. Ahora nos enfrentamos con la intención de ver justamente cómo estaba el asunto de la declaración patrimonial de Santiago Taboada y está completamente testado. Ahí, ¿cómo va a ser clara? Pues mira, realmente podemos empezarlo a ver cómo he sido desde que he gobernado, ¿sí? Y como siempre he dicho, mi vocación de servir ha estado por encima de todo, ¿sí? Entonces, a mí no me mueve ni el recurso, el dinero, ni mucho menos. Pero eso se tiene que demostrar cuando uno gobierna. Cuando goberné Iztapalapa, el Instituto de Transparencia evaluó, durante los 5 años que goberné, tuve la máxima calificación del Instituto de Transparencia, 100 de 100, mientras que Taboada reprobó. Fue la alcaldía más opaca. Es un indicador, ¿no? Y una diferencia. Nosotros abrir todos los contratos se pusieron y están exhibidos públicamente, ¿no? Lo que hizo Taboada fue desaparecer los contratos, que los vinculaban o que hubiera problemas. Es decir, la transparencia, el abrir, el decir, aquí estoy, investiguen y hagan todas las observaciones que quieran y cumplir con todos los requisitos que nos obliga la ley, en fin, es lo que se tiene que hacer. Entonces, para mí es fundamental que la población sepa que construir un gobierno honesto empieza por el propio funcionario y que tenemos que hacer un conjunto de medidas para garantizar que ese gobierno actúe de manera honesta. La declaración patrimonial de Clara Brugada es pública, no está testada. Mi declaración patrimonial es pública, no, por supuesto que no tenemos reservado nada, ni testada, ni nada.